Huellas de oprobio, de enojo, de indignación empañaban el rostro regular de Madame de Vaugoubert. Por desgracia me daba cuenta de que me miraba con interés y curiosidad, como a uno de aquellos jóvenes que gustaban a Monsieur de Vaugoubert y que tanto habría deseado ella ser, ahora que su marido, al hacerse viejo, prefería la juventud. Me miraba con la atención de esas gentes de provincia que, en el catálogo de una tienda de novedades de ropa, copian el traje sastre que también sienta a la graciosa persona dibujada, en, en realidad la misma en todas las páginas, pero ilusoriamente multiplicada en criaturas distintas gracias a las diferencias de las poses y a la variedad de las toilettes. La atracción vegetal que empujaba hacia mí a Madame de Vaugoubert era tan fuerte que llegó hasta cogerme del brazo para que la llevase a beber un vaso de naranjada, pero conseguí soltarme alegando que iba a marcharme pronto y que aún no me había hecho presentar al dueño de la casa. La distancia que me separaba de la entrada de los jardines por donde él estaba hablando con varias personas no era muy grande, pero me daba tanto miedo como si, para franquearla, hubiese tenido que exponerme a un fuego continuo. Muchas mujeres a las que, a mi parecer, habría podido pedir que me presentasen estaban en el jardín, donde, a pesar de fingir una admiración exaltada, no sabía muy bien qué hacer. Las fiestas de este género suelen, por lo general, anticiparse. Apenas tienen realidad hasta el día siguiente, cuando ocupan la atención de las personas que no fueron invitadas. Si un verdadero escritor, liberado del necio amor propio de tantos literatos, leyendo el artículo de un crítico que siempre le ha testimoniado la mayor admiración, ve citados los nombres de autores mediocres pero no el suyo, no tiene tiempo de detenerse en lo que para él podría ser motivo de asombro. Sus libros lo reclaman. Pero una mujer de mundo no tiene nada que hacer, y al ver en Le Figaro ayer el príncipe y la princesa de Guermantes dieron una gran soirée, etc. Exclama, ¿cómo? Si hace 3 días estuve hablando con 1 hora con Marie Gilbert y no me dijo nada. Y se devanan los sesos para saber qué paso en falso ha podido dar con los Guermantes. Debemos decir que, en todo lo concerniente a las recepciones de la princesa, el estupor era a veces tan grande entre los invitados como entre los que no lo eran, porque estallaban de hecho en los momentos menos previsibles y provocaban a personas a las que Madame de Guermantes habían olvidado y convocaban a personas a las que Madame de Guermantes había olvidado durante años. Y son tan insignificantes casi todas las gentes del mundo que cada uno de sus pares únicamente adopta para juzgarlos la medida de su amabilidad. Invitado los aprecia, excluido los detesta. En cuanto a estos últimos, si en efecto la princesa, aun cuando fuese amigo suyo, no los invitaba, eso dependía a menudo de su temor a irritar a Palamede, que los había excomulgado. Pero por eso podía estar seguro de que la princesa no había hablado de mí a Monsieur de Charlus, porque de otro modo no me hubiese encontrado allí. El varón estaba ahora acodado delante del jardín, al lado del embajador de Alemania, en la rampa de la gran escalinata que llevaba al palacete, de suerte que los invitados, a pesar de las 3 o 4 admiradoras que se habían agrupado en torno suyo y casi lo tapaban, se veían obligados a ir a saludarle. Él respondía llamando a cada uno por su nombre, y se oía sucesivamente: «Buenas noches, Monsieur de Harcy. Buenas noches, Madame de la Tour Pimberclaus. Buenas noches, Madame de la Tour Dupin Gouvernet. Philibert, buenas noches, mi querida embajadora», etc. Era una continua algarabía interrumpida por recomendaciones benévolas o preguntas, cuya respuesta no escuchaba, y que Monsieur de Charlus dirigía en tono dulzón, artificial, para expresar indiferencia. Y benigno: «Tenga cuidado de que la pequeña no coja frío, los jardines son siempre un poco húmedos. Buenas noches, Madame de Brantes. Buenas noches, Madame de Melkelburg. ¿También ha venido su niña, con su delicioso vestido rosa? Buenas noches, Saint Germain». Desde luego, en esta actitud había orgullo. El señor de Charlus sabía que era un Guermantes y que ocupaba un lugar preponderante en aquella fiesta. Pero no se trataba solo de orgullo, y esa palabra misma de fiesta evocaba para el hombre dotado de sensibilidad estética el sentido lujoso, singular, que puede tener si esa fiesta se da no en casa de personas del gran mundo, sino en un cuadro del Carpaccio o del Veronés. Y hasta es más probable que el príncipe alemán, que era Monsieur de Charlus, imaginara la fiesta que ocurre en el Tannhäuser,
y se viera a sí mismo como el margrave que, a la entrada de Warburg, dirige amables palabras condescendientes a cada uno de los invitados, mientras su paso por el castillo o por el parque es saludado por la larga frase, 100 veces repetida, de la famosa marcha. Pero tenía que decidirme. De hecho, reconocía bajo los árboles a unas mujeres con las que estaba más o menos relacionado, pero parecían transformadas porque estaban en casa de la princesa y no en la de su prima, y porque las veía sentadas no ante un plato de Sajonia, sino bajo las ramas de un castaño. La elegancia del ambiente no tenía nada que ver, aunque hubiera sido infinitamente menor que en casa de Briand, yo habría sentido la misma turbación. Basta que en nuestro salón se vaya la electricidad y haya que sustituirla por lámparas de aceite para que todo nos parezca cambiado. Fue Madame de Soubray la que me sacó de mi incertidumbre. Buenas noches, me dijo, viniendo hacia mí. Hace mucho que no he visto a la duquesa de Guermantes. Tenía una habilidad especial para dar a este tipo de frases una entonación válida para demostrar que no las pronunciaba por pura estupidez, como esas personas que, no sabiendo de qué hablar, os abordan 1000 veces citando una amistad común, a menudo muy vaga. En la mirada puso, por el contrario, un sutil hilo conductor que significaba: no crea que no le he reconocido. Usted es el joven que conocí en casa de la duquesa de Guermantes. Me acuerdo muy bien. Por desgracia, el velo protector que sobre mí extendía aquella frase de apariencia insulsa y de intención delicada era extremadamente frágil y se desvaneció en cuanto quise utilizarlo. Cuando se trataba de apoyar una solicitud ante algún poderoso, Madame de Soubray tenía el arte de hacer creer al mismo tiempo al solicitante que lo recomendaba y al alto personaje que no le importaba lo más mínimo, de modo que su comportamiento de doble sentido le abría un crédito de gratitud con el primero sin crearle ninguna deuda con el otro. Animado por la buena disposición de aquella señora a pedirle que me presentara a Monsieur de Guermantes, ella aprovechó un momento en que las miradas del dueño de la casa no estaban vueltas hacia nosotros, me cogió materialmente de los hombros y, sonriendo a la cara vuelta del príncipe que no podía verla, me empujó hacia él con un gesto de simulada protección y calculada ineficacia que me dejó al pairo casi en mi punto de partida. Así es la vileza de las gentes de mundo. La de una dama que vino a saludarme llamándome por mi nombre fue todavía mayor. Yo me esforzaba por recordar el suyo mientras le hablaba. Me acordaba perfectamente de haber cenado con ella. Me acordaba de las palabras que me había dicho, pero mi atención, dirigida hacia la región interior donde estaban estos recuerdos de aquella mujer, no conseguía descubrir su nombre. Sin embargo, allí estaba. Mi pensamiento se había empeñado en una especie de juego con él para captar sus contornos, la letra inicial, y terminar desvelándomelo por completo. Era un trabajo perdido. Sentía poco más o menos su masa, su peso, pero por lo que se refiere a sus formas, al confrontarlas con el tenebroso cautivo agazapado en la noche interior, me decía: no es eso. Verdad es que mi mente habría podido crear los nombres más difíciles. Por desgracia, no se trataba de crear, sino de reproducir. Cualquier acción de la mente es fácil si no está sometida a lo real. En este caso, no podía evitar que lo fuese. Por fin, de golpe, vino el nombre entero: Madame d'Arpaillon. Me equivoco al decir que vino, porque no creo que surgiese en mí por una propulsión de sí mismo. Tampoco creo que los leves y numerosos recuerdos referidos a aquella dama, y a la que yo no cesaba de pedir ayuda mediante exhortaciones del tipo: claro, es la señora amiga de Madame de Soubray, que siente por Víctor Hugo una admiración tan ingenua, una especie de mezcla de espanto y de horror. No creo que todos esos recuerdos, revoloteando entre su nombre y yo, hayan servido de nada para sacarlo a flote. En ese gran juego del escondite que tiene lugar en la memoria cuando se quiere encontrar un nombre, no se produce una serie de aproximaciones graduadas. No se ve nada y luego de golpe aparece el nombre exacto y muy distinto de lo que uno creía adivinar. No ha sido él el que ha acudido a nosotros. No, creo más bien que a medida que vivimos no hacemos sino alejarnos de la zona en que un nombre es algo nítido, y que gracias a un ejercicio de voluntad y de atención que aumentaba la agudeza de mi mirada interior, de pronto había conseguido perforar la semioscuridad y ver claro. En cualquier caso, si entre el olvido y el recuerdo hay transiciones, esas transiciones son inconscientes.
porque los nombres intermedios por los que pasamos antes de encontrar el nombre verdadero son, de hecho, falsos, y no nos acercan para nada a él. Hablando con propiedad, ni siquiera son nombres, sino a menudo simples consonantes que luego no se encuentran en el nombre encontrado. Además, ese trabajo de la inteligencia que pasa de la nada a la realidad es tan misterioso que, después de todo, esas consonantes falsas podían ser cables previos, torpemente tendidos para ayudarnos a aferrarnos al nombre exacto. Todo esto, dirá el lector, no nos enseña nada sobre la escasa complacencia de la dama en cuestión, pero ya que se ha detenido tanto tiempo, permítame, señor autor, hacerle perder un minuto más para decirle lo molesto que resulta que, tan joven como es usted, o como era su héroe, si no es usted, tuviese ya tan poca memoria como para no poder recordar el nombre de una señora a la que conocía perfectamente. En efecto, es muy molesto, señor lector, y más triste de lo que usted supone cuando se percibe el anuncio del tiempo en que los nombres y las palabras desaparecerán de la zona clara del pensamiento, y en que debemos renunciar por siempre a repetirnos los nombres de las personas que mejor hemos conocido. De hecho, es molesto que desde la juventud nos cueste tanto encontrar nombres que conocemos de sobra. Mas si ese achaque solo ocurriera con nombres apenas conocidos, muy lógicamente olvidados y de los que no quisiéramos tomarnos el trabajo de acordarnos, sería un achaque no exento de ventajas. ¿Qué ventajas? Dígame. Caballero, lo cierto es que sólo la enfermedad hace notar y comprender, y permite descomponer los mecanismos que de otro modo no conoceríamos. Un hombre que todas las noches cae como una masa en su lecho y ya no vive hasta el momento de despertarse y levantarse, ese hombre pensará alguna vez en hacer, si no grandes descubrimientos, al menos pequeñas observaciones sobre el sueño. Apenas sabe si duerme. Un poco de insomnio no es inútil para apreciar el sueño, para proyectar alguna luz en esa noche. Una memoria sin fallos no puede estimular con eficacia el estudio de los fenómenos de la memoria. En fin, ¿le presentó Monsieur d'Artagnan al príncipe? No, pero cállese y permítame continuar mi relato. Madame d'Artagnan fue más vil todavía que Madame de Surrey, aunque su vileza tenía más excusa. Era consciente de que siempre había tenido poco poder en sociedad. Ese poder se había debilitado más todavía por la relación que había mantenido con el duque de Guermantes. El abandono de éste le dio el golpe de gracia. El mal humor que provocó en ella mi ruego de presentarme al príncipe la decidió a un silencio con el que, con suma ingenuidad, quiso fingir que no había oído lo que le había dicho. No se dio cuenta siquiera de que la rabia le hacía fruncir el ceño. O quizá, por el contrario, se dio cuenta, no se preocupó de la contradicción y la utilizó como una lección de discreción que podía darme sin mostrarse excesivamente grosera. Quiero decir, una lección muda, y no por ello menos elocuente. Además, Madame d'Artagnan estaba muy contrariada. Muchos ojos se habían alzado hacia un balcón renacentista en cuyo ángulo, en vez de las estatuas monumentales que con tanta frecuencia se aplican en aquel sitio en esa época, se asomaba, no menos escultural que ellas, la magnífica duquesa de Sugris-le-Dac, que acababa de suceder a Madame d'Artagnan en el corazón de Bassi de Guermantes. Bajo el ligero tul blanco que la protegía del frescor de la noche se veía, grácil y como en vuelo, su cuerpo de victoria. No me quedaba otro remedio que recurrir a Monsieur de Charlus, que se había retirado a una estancia de la planta baja con acceso al jardín. Tuve todo el tiempo que quise, pues se fingía absorto en una partida de witch simulada que le permitía aparentar que no veía a la gente, para admirar la voluntaria y artística sencillez de su frac, que con unos pocos detalles que solo un sastre había conseguido distinguir, parecía una armonía en negro y blanco de Whistler. Negro, blanco y rojo más bien, porque Monsieur de Charlus llevaba prendida con un ancho cordón en la pechera del traje la cruz de esmalte blanco, negro y rojo de caballero de la Orden Religiosa de Malta. En ese instante la partida del barón fue interrumpida por Madame de Gallardón, que, acompañada de su sobrino, el vizconde de Corbusier, joven de hermoso rostro y aire impertinente. «Primo», dijo Madame de Gallardón, «permítame presentarle a mi sobrino, Adalbert. Adalbert, este es el famoso tío Palamede, del que siempre estás oyendo hablar. Buenas noches, señor». «Buenas noches, Madame de Gallardón», respondió Monsieur de Charlus,
y añadió sin mirar siquiera al joven: «Buenas noches, señor», con gesto huraño y una voz tan violentamente descortés que todo el mundo se quedó pasmado. Quizás Monsieur de Charlus, sabiendo que Madame de Gallardón tenía dudas sobre sus costumbres y que en cierta ocasión no había podido resistir el placer de aludir a ella, intentaba cortar de raíz todo lo que la marquesa habría podido imaginar si hubiese acogido amablemente a su sobrino, al mismo tiempo que hacía una clamorosa profesión de indiferencia frente a los jóvenes. ¿Acaso no le había parecido que el tal Adalbert hubiese respondido a las palabras de su tía con aire suficientemente respetuoso? ¿Acaso, deseoso de cruzar más tarde su espada con su primo tan atractivo, creía concederse la ventaja de una agresión previa, como los soberanos que, antes de emprender una acción diplomática, la apoyan con una acción militar? No era tan difícil como yo creía que Monsieur de Charlus accediese a mi solicitud de presentarme. Por una parte, en el curso de aquellos últimos 20 años, aquel Don Quijote se había batido contra tantos molinos de viento, a menudo parientes que, según pretendía, se habían portado mal con él, había prohibido tantas veces que tal persona imposible de recibir fuese invitada en casa de estos o aquellos guermantes, que éstos empezaban a tener miedo de pelearse con todos los amigos que apreciaban, a privarse hasta su muerte del trato de ciertos recién llegados que les inspiraban curiosidad, por asumir los estentóreos pero inexplicados rencores de un cuñado o primo que habría querido que por él abandonasen mujer, hermanos, hijos. Más inteligente que los demás guermantes, Monsieur de Charlus se daba cuenta de que ahora sus exclusiones solo se tenían en cuenta una vez de cada dos, y anticipándose al futuro, temiendo que un día fuese de él de quien prescindiese, había empezado a sacrificar algo, a rebajar, como suele decirse, sus pretensiones. Además, si era capaz de hacer insoportable la vida durante meses, durante años, a un individuo odiado, no habrían tolerado que se le enviara una sola invitación, y antes se habría batido como un mozo de cuerda con una reina, ya que la calidad de los obstáculos carecía de importancia para él. En cambio, sus estallidos de cólera eran demasiado frecuentes para no resultar bastante fragmentarios. Ese imbécil, ese granuja, habrá que ponerle en su sitio, barrerlo hasta la cloaca donde, por desgracia, no sería inofensivo para la salubridad ciudadana. Chillaba incluso estando solo en su casa cuando leía una carta que consideraba irreverente o al recordar una conversación que le habían contado. Pero una nueva cólera contra un segundo imbécil disipaba la anterior, y a poco que el primero se mostrase deferente, la crisis que había provocado era olvidada sin que hubiese durado lo bastante para formar un fondo de odio sobre el que edificar. Por eso, a pesar de su mal humor contra mí, cuando le pedí que me presentase al príncipe, quizás hubiese conseguido mi propósito de no habérseme ocurrido la desdichada idea de añadir por escrúpulo, y para que no pudiera suponerme la indelicadeza de haber entrado por si acaso, contando con él para quedarme. Ya sabe que los conozco muy bien. La princesa ha sido muy gentil conmigo. Pues si los conoce, ¿qué necesidad tiene de mí para que le presente?, me replicó en un tono tajante, y dándome la espalda prosiguió su simulada partida con el nuncio, el embajador de Alemania y un personaje que yo desconocía. Entonces, desde el fondo de aquellos jardines, donde en otro tiempo el duque d'Anguillón criaba animales raros, llegó hasta mí, por las puertas abiertas de par en par, el numeroso soplido de una nariz que aspiraba tantas elegancias y no quería perderse nada de ellas. El ruido se acercó. Yo me lancé al azar en su dirección, aunque a mi oído las palabras buenas noches fuesen susurradas por Monsieur de Brotet, no como el sonido de un cuchillo mellado y herrumbroso que pasan por la muela para afilarlo, y menos todavía como el chillido del jabato devastador de tierras labrantías, sino como la voz de un posible salvador, menos poderoso que Madame de Soubray, pero no tan escasamente servicial en el fondo, en muchos mejores términos con el príncipe de lo que lo estaba Madame d'Artagnan, haciéndose acaso ilusiones sobre mi posición en el ámbito de los guermantes, o acaso conociéndola mejor que yo. Sin embargo, me costó cierto trabajo en un primer momento captar su atención, porque con las aletas de la nariz dilatadas y las papilas estremecidas, se volvía a todas partes, desencajando curiosamente su monóculo como si se estuviese encontrando delante de 500 obras maestras. Pero una vez oída mi demanda, la acogió satisfecho,
Me acompañó hasta el príncipe, al que me presentó con actitud golosa, ceremoniosa y vulgar, como si le ofreciera, recomendándoselos, una bandeja de petit fours. Así como la acogida del duque de Guermantes era, cuando quería, amable, impregnada de amistad cordial y familiar, la del príncipe me pareció compasada, solemne, altiva. Apenas me sonrió, me llamó en tono grave señor. Muchas veces había oído yo al duque burlarse de la altivez de su primo, pero las primeras palabras que me dijo y que, por su frialdad y su seriedad, ofrecían el mayor contraste con el lenguaje de Basing, comprendí enseguida que el hombre fundamentalmente desdeñoso era el duque, quien desde la primera vista os hablaba de igual a igual, y que, de los dos primos, el hombre realmente sencillo era el príncipe. Encontré en su reserva un mayor sentimiento, no diré de igualdad, porque para él no hubiera sido imaginable, sino de al menos de la consideración que se puede conceder a un inferior, como ocurre en todos los ambientes fuertemente jerarquizados, en los tribunales, por ejemplo, en una facultad, donde un fiscal general o un decano consciente de su alto cargo quizás oculta más sencillez real y cuando se los conoce mejor más bondad, más sencillez auténtica, más cordial que su tradicional altivez que otros más modernos con la afectación de una camaradería jocosa. ¿Piensa usted seguir la carrera de su señor padre?, me dijo con aire distante, pero interesado. Respondí de forma sumaria a su pregunta, comprendiendo que sólo lo había hecho por pura cortesía, y me alejé para dejarle recibir a los que iban llegando. Divisé a Swann, quise hablarle, pero en ese momento vi que el príncipe de Guermantes, en lugar de recibir sin moverse el saludo del marido de Odette, lo había arrastrado inmediatamente consigo, con la potencia de una bomba de aspiración al fondo del jardín, para, como me dijeron ciertas personas, ponerlo en la calle. Distraído entre toda aquella gente hasta el punto de que solo 2 días después, y por los periódicos, supe que una orquesta checa había tocado toda la soirée y que, de minuto en minuto, se habían sucedido los fuegos de Bengala, solo recuperé cierta capacidad de atención al pensar que iba a ver el célebre surtidor de Haber Robert. En un claro protegido por hermosos árboles, muchos de ellos tan antiguos como él, se veía el surtidor desde lejos, plantado aparte, esbelto, inmóvil, endurecido, que sólo ofrecía al soplo de la brisa la caída más ligera de su penacho pálido y trémulo. En el siglo XVIII había depurado la elegancia de sus líneas, pero, al fijar el estilo del surtidor, parecía haber detenido su vida. Aquella distancia se recibía más que la sensación del agua, la impresión del arte. Hasta la misma nube húmeda que perpetuamente se formaba en su cima conservaba el carácter de la época, como las que se congregan en el cielo alrededor del Palacio de Versalles. Pero de cerca uno se daba cuenta de que, aun respetando como las piedras de un palacio antiguo el diseño inicialmente trazado, eran aguas siempre nuevas que, lanzándose y queriendo obedecer las remotas órdenes del arquitecto, las cumplía exactamente solo en la medida en que parecían violarlas, pues solo sus 1000 saltos dispersos podían dar a distancia la impresión de un único chorro. En realidad, este se interrumpía tan a menudo como la dispersión de la caída, cuando de lejos me había parecido inflexible, denso, de una continuidad sin laguna. Acercándose uno algo más, se veía que esa continuidad, en apariencia totalmente lineal, estaba asegurada en todos los puntos de la ascensión del chorro, en todas las partes donde habría debido romperse, por la entrada en liza, por la continuación lateral de un chorro paralelo que subía más alto que el primero, y era relevado a mayor altura, aunque ya fatigosa para él, por un tercero. Más de cerca todavía, unas gotas sin fuerza caían de la columna de agua cruzándose al pasar con sus hermanas ascendente y rota a veces atrapadas en un remolino de aire agitado por aquel inagotable chorro, flotaban antes de zozobrar en la taza. Contraponían con sus vacilaciones, con su trayecto en sentido inverso, y difuminaban con sus blandos vapores la rectitud y la tensión de aquel tallo, rematándolo con una nube oblonga hecha de 1000 gotitas, pero pintada en apariencia de un color pardo dorado e inmutable que ascendía a sumarse infatigable, inmóvil, esbelto y rápido a las nubes del cielo.
Por desgracia, bastaba un golpe de viento para lanzarlo oblicuamente a tierra. A veces, hasta un simple chorro desobediente cambiaba de dirección y, si la multitud temeraria y contemplativa no se hubiese mantenido a respetuosa distancia, la habría mojado hasta los tuétanos. Uno de estos pequeños incidentes, que de hecho solo se producían cuando se alzaba la brisa, resultó bastante desagradable. Alguien había hecho creer a Madame d'Arpagnan que el duque de Guermantes en realidad aún no había llegado. Estaba con Madame de Surgis en las galerías de mármol rosa a las que se accedía por la doble columna abierta en su interior, que se alzaba del brocal de la taza, y en el instante en que Madame d'Arpagnan se disponía a entrar en una de las columnatas, un fuerte golpe de cálida brisa torció el chorro de agua, inundando por completo a la bella dama. El agua chorreó desde el escote hasta el interior del vestido, dejándola tan empapada como si lo hubiesen sumergido en un baño. No lejos de ella resonó entonces un trueno acompasado lo bastante fuerte para poder hacerse oír por todo un ejército y sin embargo prolongado por periodos, como si se dirigiera no al conjunto sino sucesivamente a cada parte de las tropas. Era el gran duque Vladimiro, que se reía con toda su alma viendo la inmersión de Madame d'Arpagnan, una de las cosas más divertidas, según le gustaba decir más tarde, a las que nunca hubiese asistido. Cuando algunas personas caritativas hacían notar al moscovita que unas palabras suyas de condolencia quizás resultasen oportunas y serían bien recibidas por aquella mujer que, a pesar de sus 40 años bien cumplidos, y mientras se secaba con su echar sin solicitar la ayuda de nadie, salía del apuro pese al agua que mojaba maliciosamente el brocal de la taza. El gran duque, hombre de buen corazón, pensó que debía hacer algo y, apenas apagados los últimos redobles militares de la risa, se oyó un nuevo trueno más violento todavía que el otro. Bien por la vieja, chillaba dando palmadas como en el teatro. A Madame d'Arpagnan no le pareció entusiasmarle el elogio de su agilidad a expensa de su juventud, y a alguien que, ensordecido por el ruido del agua que el trueno de Monseñor conseguía pese a todo dominar, le decía: «Me parece que su Alteza Imperial le ha dicho algo». Le replicó: «A mí no, era a Madame Soubré». Atravesé los jardines y subí de nuevo la escalinata, donde la ausencia del príncipe, retirado aparte con Swann, había incrementado en torno a Monsieur de Charlus la multitud de invitados. Lo mismo que cuando Luis XV no estaba en Versalles, había más gente en casa de Monsieur, su hermano. El barón me detuvo al paso, mientras detrás de mí se acercaban para saludarle dos damas y un joven. «Qué agradable verla aquí», me dijo, tendiéndome la mano. «Buenas noches, señora de la Tremoille. Buenas noches, mi querida Herminie». Pero el recuerdo, sin duda, de lo que me había dicho sobre su papel de jefe en el palacete Guermantes le inspiraba el deseo de aparentar ante cualquier cosa que le disgustaba, pero que no había podido impedir una satisfacción a la que su impertinencia de gran señor y su vivacidad de histérico dieron de repente una forma de excesiva ironía. «Es agradable», continuó, «pero sobre todo muy curioso», y se echó a reír con carcajadas que parecían manifestar al mismo tiempo su alegría y la impotencia de la palabra humana para expresarla, mientras algunas personas, conociendo lo reacio que era a permitir confianzas y su inclinación a las salidas insolentes, se acercaban curiosas y con una prisa casi indecente que las hacía volar más que correr. «Vamos, no se enfade», me dijo tocándome dulcemente el hombro. «Ya sabe que le aprecio. Buenas noches, Antioche. Buenas noches, Luis René». «¿Ha ido a ver el surtidor?», me preguntó en un tono más afirmativo que interrogativo. «Es muy bonito, ¿verdad? Es maravilloso. Podía quedar todavía mejor, desde luego, suprimiendo ciertas cosas, y entonces no habría nada parecido en toda Francia. Pero tal como está, ya es una de las cosas más notables. Broté le dirá que ha sido un error poner lamparillas, tratando de hacer olvidar que fue él quien tuvo esa idea absurda, aunque a fin de cuentas no ha conseguido sino afearla muy poco. Es mucho más difícil desfigurar una obra maestra que crearla. De cualquier modo, ya teníamos la vaga sospecha de que Broté era menos genial que Haber Robert. Volví a la fila de visitantes que entraba de nuevo en la casa.
«¿Hace mucho que no he visto a mi deliciosa prima Orián?», me preguntó la princesa, que había abandonado hacía poco su sillón de la entrada y con quien yo regresaba a los salones. «Tiene que venir esta noche. La he visto por la tarde», añadió la dueña de la casa. «Me lo ha prometido. Creo además que viene usted con nosotras dos a la cena de la reina de Italia, en la embajada, el jueves. Estarán todas las altezas imaginables, que nos intimidarán mucho». No podía intimidar en absoluto a la princesa de Guermantes, en cuyos salones abundaba, y que decían mis pequeños Coburgo, como habrían dicho mis pequeños perros. Pero por eso Madame de Guermantes había dicho nos intimidará mucho por simple estupidez, que entre la gente de mundo supera incluso a la vanidad. Sobre su propia genealogía sabía menos que un agregado de historia. Por lo que se refiere a sus amistades, trataba de demostrar que conocía los apodos que les habían puesto. Por ejemplo, después de preguntarme si cenaba la semana siguiente en casa de la marquesa de Pommelier, a quien frecuentemente llamaban la Pomme, la princesa, tras obtener de mí una respuesta negativa, permaneció callada unos instantes. Luego, sin otro motivo que una exhibición deliberada de erudición involuntaria, de trivialidad y de conformidad con el espíritu dominante, añadió: «La Pomme es una mujer bastante agradable». Precisamente mientras la princesa estaba hablando conmigo, hacía su entrada el duque y la duquesa de Guermantes, pero no pude en el momento acercarme a ellos porque me vi cogido al vuelo por la embajadora de Turquía, quien, señalándome a la dueña de la casa, de la que acababa de separarme, exclamó agarrándome por el brazo: «¡Ah, qué mujer tan deliciosa la princesa! ¡Qué ser superior a todo! Me parece que si yo fuese hombre», añadió con un poco de bajeza y de sensualidad orientales, «consagraría mi vida a esa criatura celestial». Le respondí que me parecía encantadora, en efecto, pero que conocía más a su prima, la duquesa. «Pues no hay comparación», me dijo la embajadora. «Orián es una encantadora mujer de mundo que debe su ingenio a Memé y a Babal, mientras que Marie Gilbert es alguien. Nunca me ha gustado mucho que me digan así, sin posibilidad de réplica, lo que debo pensar de las personas que conozco». Y no había ningún motivo para que la embajadora de Turquía tuviese sobre el valor de la duquesa de Guermantes un juicio más justo que el mío. Por otro lado, y también esto explicaba mi irritación contra la embajadora, los defectos de un simple conocido y hasta los de un amigo son para nosotros auténticos venenos contra los que afortunadamente estamos mitridatados, pero sin aportar el menor aparato de comparación científica y dejando a un lado la anafilaxia. Digamos que en el seno de nuestras relaciones de amistad o puramente mundanas hay una hostilidad momentáneamente curada, pero recurrente por accesos. En general, se sufre poco estos venenos mientras las personas sean naturales. Diciendo Babal y Memé, parecen designar a personas que no conocía la embajadora de Turquía. Suspendía los efectos para designar a personas que no conocía la embajadora de Turquía, suspendía los efectos del mitridatismo que solía volvérmela tolerable. Me irritaba, lo cual era tanto más injusto cuanto que no me hablaba así para hacerme creer que era íntima de Memé, sino debido a una instrucción demasiado rápida que la inducía a nombrar aquellos nobles señores según lo que creía ser la costumbre del país. Había dado clases unos pocos meses y sin esforzarse demasiado, pero pensando en ello encontré otro motivo para el desagrado que sentía por permanecer junto a la embajadora. No hacía tanto tiempo que, en casa Orián, esa misma personalidad diplomática me había dicho en tono serio y motivado que la princesa de Guermantes le resultaba francamente antipática. Creí oportuno pasar por alto aquel cambio de actitud. Lo había provocado la invitación a la fiesta de aquella noche. La embajadora era perfectamente sincera al decirme que la princesa de Guermantes era una criatura sublime. Ella lo había pensado siempre, pero como hasta entonces nunca había sido invitada a casa de la princesa, había creído oportuno dar la impresión de no invitada. Había que dar a la situación de no invitada la forma de una abstención voluntaria por principios. Ahora que ya había sido invitada y verosímilmente lo sería en el futuro, su simpatía podía expresarse libremente. Para explicar las 3/4 partes de las opiniones que se tienen de la gente, no es necesario llegar hasta el despecho amoroso, hasta la exclusión del poder político.